Como han dicho antes en la presentación, evidentemente hay que darse cuenta que las dos funciones principales que deben de cumplir todo ser vivo, desde un escarabajo pelotero a un señor de Madrid, que son la reproducción y la nutrición, van asociadas a placer. Yo siempre digo que comer es la cosa más divertida que se puede hacer con la ropa puesta. Pues lo que hace divertido a la nutrición es la gastronomía. Por eso a mí me parece muy bien que se traten conjuntamente. Por razones de tiempo, yo no me voy a poder detener en detalles, luego los podréis leer en el capítulo del libro que se va a editar, pero los que tengan prisa por saber más de lo que yo les voy a contar, pues bueno, aquí tienen un pedazo de libro, el mono obeso, otro libro también, que están por ahí en todas las tiendas, y si entran aquí en el Google, escriben mono obeso y le dan, entran a una página web donde prácticamente todas las diapositivas que yo les voy a poner las tienen ahí, se la pueden bajar, copiar, hasta venderlas en un tombanta si quieren, lo que quieran. Bueno, vamos a meternos en faena. Y para meternos en faena, si funciona esto, pues bueno, no va. Lo siento. Pero toda... no va. Tendrás que pasar. ¿Pasar alguien puede? Bien, hay que darse cuenta que todo lo que nosotros somos, todo, absolutamente todo, incluido la forma de alimentarnos, es consecuencia del resultado de millones de años de evolución. Y hay hoy día una nueva forma de entender la medicina a la que yo vengo practicando desde hace posiblemente ya más de 10 o 15 años, que es la medicina darwiniana, que dice que gran parte de los problemas de salud que hoy padecemos surgen de una incompatibilidad entre el diseño evolutivo de nuestro organismo, y en este caso en la nutrición, y el uso que hoy le damos en la sociedad opulenta y civilizada en la que vivimos. Podemos ver que somos primates. Nosotros, para recordar, está completamente bien demostrado, incluso genéticamente, que nos desgajamos del tronco de los primates aquí hace unos 10 millones de años. Aquí primero el orangután, luego el gorila, luego se fue el chimpancé y luego quedamos un tronco que dio origen a la especie humana. Durante millones de años fuimos primates, viviendo en selvas húmedas, alimentándonos fundamentalmente de vegetales, como los primates hoy día, con un gran colon fermentativo. Ya sabéis que los vegetales no hay ningún animal que digiera los vegetales. Se digieren los vegetales porque o en un estómago rarito en los rumiantes o en un colon grande en los no rumiantes, ahí hay unas fermentaciones, unas bacterias y unos microorganismos que son los que digieren la hierba. Por lo tanto, durante millones de años vivimos en esas condiciones nuestros antecesores. Fruto de ese periodo en el Mioceno fueron muchas cosas, pero tres cosas que tienen interés aquí hoy. Por ejemplo, ahí surgió la incapacidad de sintetizar el ácido ascórbico. Todos los animales, una vaca, un tigre de Bengala, una gallina, todos los animales sintetizan el ácido ascórbico, la vitamina C, a partir de la glucosa, porque tienen esta enzima, el L-gluconato sidasa, que lo hace. Los primates lo perdimos. Claro, si la alimentación era de frutas exclusivamente, con una abundancia tremenda de vitamina C, ¿para qué vas a gastar el dinero energético en fabricar una enzima que no sirve? Por eso somos dependientes de la vitamina C. Perdimos el enzima uricasa. El enzima uricasa es una enzima que degrada parte del ácido úrico a la antoína. Los primates no lo hacemos. Los primates mantenemos en condiciones normales niveles dobles de ácido úrico que cualquier otro animal. Esos son los antecedentes de que luego, eso cuando estábamos en los árboles, bien, pero cuando estamos aquí en los McDonald's y parecido, ese ácido úrico sube demasiado y nos da la gota. Y otra tercera cosa muy curiosa, no tengo tiempo, pero bueno, en el librillo lo pondré con algún esquema, es adquirimos una enorme facilidad para, en el hígado, transformar la fructosa en grasa. Durante millones de años esos antecesores nuestros se alimentaban de frutas,
la fruta fundamentalmente tiene glucosa y fructosa. Entonces, estos mecanismos permiten en la célula hepática que la fructosa se convierta en grasa y luego esa grasa se exporte al resto del organismo a través de las VLDL. Pero ¿qué pasa si hoy nos atiborramos de fructosa como hay en los edulcorantes, en los jarabes y estas cosas que se echan, por ejemplo, encima de la nata, ¿cómo se llaman? Los siropes y todo esto, que tienen cantidades enormes de fructosa? Forzamos a nuestro hígado a someterse a esto, y una de las causas de muchos problemas hoy día, síndrome metabólico y tal, hay que verlo en un exceso de fructosa. Pero hay otra cosa más curiosa para que veáis viendo. Cada vez que metabolizamos una molécula de fructosa en nuestro hígado, se consumen al menos 3 ATPs. Y gran parte de ese ATP se degrada a ácido úrico. Siempre que metabolizamos fructosa, aumenta el ácido úrico en sangre. Así que a veces echarse algunos jarabes de esos para endulzar unas fresas o alguna cosa hay que tener cuidado. Bien, esas son cosas curiosas para que veáis que ocurrieron a lo largo de la evolución. Entonces cumplían su misión, su función, y hoy día, cuando ese diseño evolutivo se enfrenta a las condiciones de vida opulentas de las sociedades desarrolladas, pues todo esto que antes eran ventajas de supervivencia se convierten en enfermedad. La siguiente, por favor. Bien, y así las cosas, hace unos 4 millones de años, en el área donde se piensa que ocurrió toda la evolución de nuestra especie, en África, ocurrieron sequías tremendas, ya no había frutas tiernas todo el tiempo, ya había que bajarse a tierra, rebuscar raíces, buscar bayas, la cosa se puso peluda para nosotros, y tres adaptaciones fundamentales permitieron que nuestros antecesores superaran millones de años de sequía en esas condiciones tan penosas. La siguiente. En primer lugar fue la bipedestación. Esto de liberar las manos fue un hallazgo que sabemos que ocurrió hace unos 4 millones de años porque tenemos un esqueleto completo de una antecesora nuestra, una Australopithecus afarensis, llamada Lucy, que ya tenía una cadera que indicaba que andaba era una monita que andaba sobre las 2 piernas. Por cierto, he dedicado un libro a este fenómeno. La siguiente. La otra cosa curiosa fue la pérdida de los colmillos. ¿Por qué somos los únicos monos que no tenemos unos colmillos poderosos? Porque los colmillos poderosos impiden la molienda. Un chimpancé no puede mover. Entonces esta gente que tenía que triturar y procesar vegetales duros y correosos, con unos hermosos dientes que se le metieran en los diastemas dentarios, cuando un chimpancé cierra la boca, las mandíbulas se grapan, no puede haber movimiento lateral. En las películas de Cheetah, veis que cuando una abre la boca y mastica con las muelas de atrás con la boca abierta. Por lo tanto, esto permitió ya en el niño de Town, que es un Australopithecus africano de hace 3 millones de años, ya tiene una dentadura plenamente humana. La siguiente. Y la tercera fue la enorme capacidad de acumular grasa. A lo largo de millones de años de hambre se fueron generando una serie de mutaciones de un solo nucleótido, lo que se llama el Neal, el genetista americano, lo definió en el 62 como el genotipo ahorrador, que hace que los seres humanos seamos los animales más grasos, casi más grasos que existen. Tenemos un porcentaje de grasa, sobre todo la hembra de la especie, que supera incluso a la foca. Y no es un insulto, estamos hablando de zoología. Este genotipo ahorrador, la siguiente, ya se conocen básicamente los alelos, aquí están, y hay aquí un trabajo que el que lo quiera me manda un correo electrónico y yo se lo mando, pero lo más curioso es lo siguiente. Algunos se habrán dado cuenta, si veis algunas emisoras de radio, hoy día, de vez en cuando hay un anuncio que procede de la empresa Opinion Leader, que dice, por 200 euros le hacemos los genes de la obesidad. No sé para qué, pero bueno, si alguien quiere saber, hay una empresa que por 200 euros te hace estos genes genes ahorradores,
Si tienes muchos, pues dices, pues mira, ya, a estar gordo todo lo que pueda. Si tienes pocos, tienes esperanza. La siguiente. Hace 2,5 millones de años la cosa se puso aún más dura en la parte esa de África. Hace 2,5 millones de años el paisaje de eso del Serengeti y tal era prácticamente como el de ahora. Y ahí comer vegetales es una cosa problemática. Nuestros antecesores, que entonces eran así, aquí este es el famoso esqueleto del niño de Turkana o niño del Nariokotome, de 1,8 millones de años de antigüedad. Este es un Homo ergaster, género Homo ya. Este antecesor nuestro, de cuello para abajo, era idéntico a cualquiera de nosotros. De cuello para arriba solo se parece a algunos políticos, porque tiene 1.000 centímetros cúbicos de cerebro en comparación a los 1.400 que debemos de tener, si no pasa nada, cualquiera de nosotros. Esta gente ya sabía hacer muchas cosas, pero tuvo obligatoriamente que vivir de comer alimentos de origen animal, porque vegetales no había. ¿Esto cómo se sabe? Se sabe, porque cada vez que se sacan los fósiles y tal, van los paleobotánicos. Los paleobotánicos recogen muestras de polen fósil. Por el polen fósil sabe qué vegetación había en aquella zona. Por lo tanto, puede saber qué comía esa gente o qué comían los animales que encuentran los restos fósiles, etc. Por todo ese tipo de cosas. La siguiente, y algunas más. Por ejemplo, este trabajo publicado en Science en el 99 es muy interesante porque aquí veis, por ejemplo, aquí marcas de cuchilla de piedra, aquí. Además, como esta gente no guardaba las piedras que usaba para raspar y sacar la carne, no las guardaba en una bolsa del Corte Inglés, iba a otro lado y si encontraba más carne, pues ellos encontraban el animal muerto y tal, se miraban y entonces empezaban allí a cortar unas piedras, rajaban lo que podían y luego aquello lo abandonaban y se iban. Y entonces se puede perfectamente contrastar por microscopía electrónica de barrido, se puede perfectamente hacer ver las raspaduras encontradas en esos huesos del herbívoro con el utensilio lítico que hay al lado. Por lo tanto, se establece la causa-efecto. Y aquí veis, por ejemplo, ese ejemplo. Las muescas y tal de descarnar, quitar la lengua de un herbívoro, o aquí, que hay, aquí no lo comían ni las hienas, ni los tigres dientes de sable, que era el tuétano de los huesos, o el encéfalo, que lo machacaban. ¿No ves? Esto está hecho con un martillo de piedra, para extraer la médula de la cilla. La siguiente. También, por supuesto, comimos muchísimo pescado. Hay la teoría del mono acuático, aquí tenéis un trabajo en British Journal of Nutrition, donde está perfectamente documentado que esta gente vivía en esos grandes lagos, el Malawi, Victoria y todos estos, son lagos someros donde había crustáceos, había moluscos, había peces aprovechables. La siguiente. Bueno, el carnivorismo exigió unas adaptaciones. Un intestino de un carnívoro se caracteriza por un gran intestino delgado, que es donde se digiere la grasa y la proteína, por las secreciones pancreáticas y las hepáticas, y el intestino de un herbívoro es un intestino enorme que bien o tiene un estómago raro, transformado, o un gran intestino grueso. Todo esto no fosiliza, pero fijaros que sí nos dan detalle los huesos. Fijaros que todos los carnívoros, como el intestino que albergan es pequeño, la parrilla costal tiene una cintura, que lo veis por ejemplo de un perro. Si veis un esqueleto de estas características, es que alberga un intestino pequeño, y un intestino pequeño es de carnívoro. Una vaca tiene una parrilla costal enorme y acampanada, que no tiene cintura, porque tiene que albergar un intestino gigantesco. Luego, si vosotros veis fósiles de hace 2 millones de años de una parrilla acampanada, es que ha albergado un intestino grande del herbívoro. La siguiente. De esta forma, veis, esta es la reconstrucción de la parrilla acampanada de Lucy, que era una herbívora prácticamente. Fijaros cómo en el niño de Turkana, el joven de Turkana, cómo ya empieza a cerrarse la parrilla costal y es el Homo sapiens actual. Y aquí se ve
Mirar el intestino delgado, todos estos son monos. Aquí tenéis el chimpancé, fijaros, el intestino delgado humano, claramente intestino delgado carnívoro. En cambio el colon, que es donde se digiere la hierba, en todos los primates, muy grande, y en el ser humano, un colon muy pequeño. La siguiente, también hay una serie de adaptaciones metabólicas, la taurina, la vitamina A, las actividades de las desaturasas, por eso nosotros los ácidos grasos, hay ácidos grasos esenciales, el caso de la vitamina B12, que la vitamina B12 sabéis que solo se genera en el intestino de los herbívoros por acciones de una serie de bacterias, etc. Por lo tanto, nosotros no la fabricamos, o la sensibilidad a la insulina. La siguiente. Bien, hace unos 250.000 años aparecimos nosotros, el Homo sapiens sapiens. También ocurrió en África, y eso está bastante bien definido genéticamente, en alguna zona de Etiopía, había un grupito de gente de unas 300 personas, y de ahí procedemos nosotros. La siguiente. Bien, esta gente era muy primitiva, ¿eh? La utilización del fuego era muy precaria. Esta gente hace 200.000 años, aunque supieran por lo menos mantener el fuego, no sé si fabricarlo, pero mantenerlo sí, si encontraban un fuego lo mantenían, no tenían recipientes, no fabricaban cerámica, no fabricaban nada, por lo tanto cocer y todo eso era complicado. Posiblemente asar, dejar un trozo de carne de un animal viejo, dura, al lado del fuego y de encontrarla más blandita, pues eso podría ser. Pero no tenían vasijas, por lo tanto, vegetales como cereales y legumbres no los pudieron consumir, a pesar de que los paleoantropólogos, que no son fisiólogos ni nutricionistas, dicen el granivorismo y tal. Los cereales crudos no se pueden comer, y las legumbres crudas, algunas de ellas son venenosas. Nosotros hemos estudiado las judías blancas, tenemos algunas publicaciones si a alguien le puede interesar. Las judías blancas es un veneno potentísimo. Si se quieren cargar a alguien y que ni el CSI ni nadie lo descubra, trituren en polvo las judías blancas y lo echan así en la sopa y verán que pesa al cabo de 15 días. Tiene 8 venenos la judía blanca cruda. Por lo tanto, imposible. Tampoco existían vegetales nutritivos como la patata era de América, luego en todo esto que pasó en África y en Europa no pasó nada. Por lo tanto, seguía la dependencia enorme de alimentos de origen animal. La siguiente. ¿Cómo podemos saber si nuestros antecesores, ya Homo sapiens sapiens, comían carne? Hay un truco, y es que el isótopo nitrógeno 15 es un fiel indicador, cuando se miden los huesos fósiles, es un fiel indicador si el dueño, el que ha llevado esos huesos encima hace miles, cientos de miles de años, comía carne o no. Y eso se ha aplicado en este trabajo interesante, por ejemplo, en neandertales, ¿veis aquí? Nitrógeno 15, que indica consumo de proteínas, en neandertales, elevado. Tan elevado como 2 carnívoros, el lobo y el zorro ártico. Y fijaros, mucho mayor que el contenido en herbívoros, bisonte, etc. Por lo tanto, los neandertales comían carne. Pero eso no eran nosotros, eso nos los comimos, ¿eh? A eso nos los comimos. Entonces, nosotros éramos los Homo sapiens sapiens. Pues también se ha hecho, estos son muestras diferentes de diferentes yacimientos de Homo sapiens. Entonces veis cómo hay un elevado contenido de nitrógeno 15 en los huesos fósiles de Homo sapiens, lo que indica consumo de proteínas, en el zorro ártico también, y mucho mayor que los de los herbívoros, por ejemplo, fijaros con el caballo. Por lo tanto, esta gente antecesora nuestra siguió comiendo carne. La siguiente. Y así hace 15.000 años terminó la última glaciación, vino el buen tiempo, es el que tenemos ahora, empezó el calentamiento global ahí, y se empezaron a asentar comunidades, generalmente en Oriente Medio. La siguiente. Y pasaron de la recolección pura y simple, o la caza,
a la agricultura, a la ganadería, empezaron a fabricar algunas vasijas en las que pudieron ya cocer alimentos, la siguiente, y cambió todo. Ya los genes de la edad de piedra que estaban alimentados a una alimentación se vieron enfrentados a alimentos hasta ahora desconocidos. Por ejemplo, ¿no? Se te va el dedillo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hace 10.000 años empezamos a tener ganadería, a domesticar animales. Fijaros, comemos animales domésticos solo hace 333 generaciones. Los animales domésticos son distintos que los salvajes. La oveja que cazaban estos salvajes, un animal salvaje prácticamente no tiene grasa, tiene la grasa justita para sobrevivir. En cambio, en cuanto los empezamos a domesticar, promovimos variedades y tal, que tuvieran mucha grasa y tal, que es lo que tenemos ahora en nuestros ejemplos. Lo mismo, también por esta época, 10.000 años, empezó la domesticación de los cereales. Los cereales salvajes, la espiga, la tocas y se caen los granos inmediatamente, porque es que esa es la función de una espiga, que desparrame los granos. Luego, era muy difícil recolectar granos antiguamente. Tuvieron que desarrollar algunas variedades de trigo que aquello aguantaban y podían recolectar y podían trillar y podían luego fabricar el pan. Por lo tanto, eso requirió una serie de cereales y legumbres. También muy cercano fue el etanol. El etanol es muy curioso, el etanol, lo de Noé, pues sí. El etanol surgió, casi todo el mundo lo sabe ya, que lo da por sentado, surgió como una forma de beber líquido sin tener diarreas. Imaginaros esta gente en Oriente Medio hace 15.000 años, las charcas esas, ¿cómo estarían? No sé si habéis ido a Egipto alguno. Yo estuve en Egipto y por más cuidado que tiene uno, a la semana de estar allí coges la maldición de Tutankamón. ¿Por qué? Porque aquello, el clima, la temperatura y tal, aquello. Entonces imaginaros cómo estaría esta gente que bebía de esos charcos y tal. Imagínate que alguien guardó una tinaja llena de grano, que además le llovió, se cubrió de agua, y fue a beber, y aquello no solo le ponía contento y de eso, sino que resulta que mientras todo el pueblo estaba con retortijones y diarrea, él que bebía de ahí, o su familia que bebían de aquella garrafa que tenían con grano que había fermentado, no les pasaba nada, porque ya sabéis que las bebidas alcohólicas no se contaminan de bacterias. Por lo tanto, es alguna posible. También el consumo de sal, y ya muy cerca a nosotros, ya muy eso, el consumo de dulces. Los dulces no existen en la naturaleza. Mirad, la miel, 2 o 3 frutas, o sea, los higos así muy maduros ya que se caen y no hay más dulce en la naturaleza. No existe. Es un invento. Por lo tanto, es una adquisición muy cercana. La siguiente. Bueno, el cereal, hay muchos datos. La siguiente. Y con esas condiciones, el próximo encontronazo que sufrió nuestro genoma paleolítico fue con la revolución industrial y el desarrollo de la artesanía. Esto ya hace un par de siglos o 3. La planificación científica de la agricultura y ganadería, que permitió tener alimentos abundantes, los nuevos alimentos energéticos apetitosos, el sedentarismo, la generación de tóxicos y moléculas raras que no entran en nuestro sistema porque es desconocida. La siguiente. Claro, empezamos con los cereales refinados, los lácteos. El lácteo, ya sabéis que solo una pequeña parte de la población mundial es capaz de digerir lácteos, porque la leche es un alimento diseñado solo para las crías del animal lactante. No hay ningún animal adulto que consuma leche. Y la lactosa no existe nada más que en la leche. Por lo tanto, es un alimento también, los aceites, la sal, los dulces, el alcohol, las carnes grasas, algunos cereales también anteriormente desconocidos, como son las patatas, que vinieron de América, etc. Siguiente.
Y así llegamos al siglo XXI. Esta piedra encontrada en unos yacimientos nos expresa claramente la confrontación entre nuestra forma, nuestros genes y nuestra forma de alimentarnos paleolítica con nuestra forma de alimentarnos en la era espacial. La siguiente. ¿Y a qué nos lleva esto? Hoy día, nuestros genes paleolíticos, es decir, el diseño con el que la naturaleza nos ha otorgado a lo largo de millones de años de evolución, se enfrenta a lo que yo llamo 6 problemas graves, que son los que nos enferman, que es lo que da justificación al título este un poco psicodélico. Primero, el sedentarismo. Ojo, os voy a hacer una reflexión que a muchos os va a sorprender. El ejercicio físico no se puede separar de la nutrición, es inseparable. ¿Por qué? No existe ningún animal, ninguno, ni un escarabajo pelotero, ni una avispa, ni una zarigüeya, no existe ningún animal que no tenga que pagar un precio de gasto energético muscular por conseguir meter por su boca, pico o lo que sea, la energía de los alimentos. Es imposible. En la naturaleza es imposible que alguien se alimente sin realizar ejercicio físico. Imposible. O sea, imposible. Pajarito vuela, el otro, imposible. ¿Cuál es el único animal que se atiborra de calorías sin mover un músculo para ello? Pues no quiero señalar, ¿eh? Segundo, una cosa, tóxicos y contaminantes, ahora hay de autorizados, no autorizados, pero bueno, lo hablábamos antes en la presentación de la desconfianza que tiene la gente respecto a muchos alimentos, porque ¿qué tienen? Hormonas, tienen clenbuterol, tienen los es, todos los es del mundo, no sé qué, etc. Las grasas saturadas, que hoy día nuestros animales tienen una cantidad de grasa enorme que en sus condiciones salvajes no tenían, que hace que sea esa... Por supuesto, el exceso de calorías. Nuestros antepasados comían lo justito para sobrevivir, y esto está completamente demostrado en un montón de estudios que se han hecho en tribus que hoy día viven en condiciones paleolíticas. El exceso de dulces. Hoy día ya esto llega a un extremo tremendo. Los que somos así un poquito menos jóvenes, recordamos que en nuestras casas los dulces de Navidad se comían la noche del 24, en la comida del 25, la noche del 31, el 1, y luego se sacaba para los Reyes Magos. Y se acabó. Hoy día se compran los turrones en las rebajas de noviembre. Y claro, los tienes en casa y te los empiezas a comer. Se acaban para Navidad, se compran más y sigues comiendo turrones hasta febrero. Por lo tanto, es un abuso tremendo con consecuencias. Y, desde mi punto de vista, y de esto nadie habla, yo no sé por qué, a ver, los nutricionistas que se pongan las pilas, el principal defecto de la nutrición hoy día en las sociedades opulentas, sobre todo en los menores, es, que no se ve ahí abajo pone, embudo alimentario. ¿Qué es el embudo alimentario? El embudo alimentario es que cada vez nos alimentamos de menos cosas. Si ahora yo pasara una folio y os dijera, apuntarme qué cosas diferentes habéis comido a lo largo de la semana pasada, seguro que la mayor parte de vosotros no escribía 30 nombres. Porque fruta, mira, manzanas, peras, no sé qué tal. Carne, 3 tipos de carne. O sea, verduras, con 10 verduras están todas las verduras resueltas. Es decir, eso es un gran defecto con respecto a lo que, por ejemplo, tribus como los Kun, que pronuncia así, del Kalahari, que son una antropóloga que ha convivido con ellos, en un trabajo excelente, se alimentan de 250 tipos de cosas diferentes. Entonces, con esa variedad garantizan el equilibrio alimentario con poco consumo de alimentos. Porque a lo mejor comen un insecto que es muy rico en vitamina no sé qué, y luego comen unas bayas que son muy ricas en no sé cuánto, y luego comen no sé qué, el armadillo que es muy rico en no sé qué.
Así que comiendo poco tienen todo el equilibrio nutricional, mientras nosotros necesitamos comer grandes cantidades de esos pocos alimentos para poder tener todas las vitaminas y todos los minerales que necesitamos. En fin, en definitiva y en conclusión, siguiente. Bueno, aquí sigue la propaganda, no olvidéis. Conclusión. Debemos procurar que exista, ya has visto que he puesto aquí, un diálogo fluido y compatible entre nuestros genes de la edad de piedra y la gastronomía de la era espacial. Muchas gracias.